Hola, muy buenos a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a empezar con el tema OTAN versus Rusia. ¿Qué pasaría si Rusia invade la OTAN? ¿Qué pasaría si se sale de las manos el tema de Ucrania y acaba una guerra prácticamente, no mundial, pero sí una guerra importante en Europa? Vamos a verlo. Vamos a hacer unos 4 vídeos. El inicial más 3 de la guerra, una de la guerra terrestre, otra de la guerra marítima, otra la guerra aérea, etcétera, etcétera, porque es un tema muy extenso y que tiene mucha chicha el tema. Sé que es un tema un poco polémico, pero voy a intentar tratarlo de la manera más neutral posible. El presupuesto de defensa, la OTAN tiene más, pero pues narices, ya simplemente Rusia la economía no le da para más. Tiene la misma economía que España o Italia prácticamente. Por tanto, si sumas todo el presupuesto de todos los países que están muchos de ellos en la Unión Europea, va a dar más que el ruso. El de la OTAN es simplemente brutal. Y luego ya concretamente el estadounidense son como todos los demás presupuestos juntos combinados. ¿Dónde se desarrollaría la guerra? Bien, está la opción del Báltico, que es que Rusia intente atacar al Báltico, lo cual es poco probable porque Rusia sabe que ahí la OTAN tiene mucha presencia, España tiene presencia, y es un tema complicado. O, que esto es un poco más probable, que se salga a las manos el conflicto de Ucrania y que, por ejemplo, pongamos que lancen sin querer unos cuantos misiles sobre Polonia, como casi ocurrió, aunque luego fue un misil ucraniano perdido, antiaéreo, y que Polonia invoque cierto artículo de la OTAN, el artículo 5, el famoso artículo 5, y bueno, está ahí una guerra. ¿Esto es probable? Pues afortunadamente no. La OTAN no tiene, ni Rusia ni la OTAN tienen muchas ganas de enfrentarse uno con el otro. Aunque se odien ideológicamente y hagan declaraciones ambos de que van a destruir, pero saben que una guerra total sería simplemente desastrosa, y no solo para ellos. China, por ejemplo, no tiene mucho interés en que no se reavive la guerra. De hecho, a China no le conviene la guerra de Ucrania. Porque China quiere conquistar económicamente, y una guerra no le viene muy bien. ¿Qué se enfrentaría? Se enfrentaría al ejército ruso. Ya hemos dicho que China no tiene mucho interés y no se va a meter en esta guerra ni de broma. El ejército ruso con a lo mejor sus aliados kazajos, en general sus aliados chechenos, pero que no son de mucha importancia, contra Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Polonia, España, Francia, etcétera, etcétera. Todos los países de la OTAN, en resumen. No vamos a meter también a tampoco países como, por ejemplo, a lo mejor Israel, ni países que pudiesen meter. No, vamos a dejarlo simplemente Europa. Ya está. Que sería el escenario más realista. Países importantes, Polonia, porque está cerca de la frontera y tiene muchísimas tropas actualmente y tiene muchísimo armamento. Se está rearmando a grandes pasos, que eso ya haremos algún vídeo sobre eso. Alemania también, porque está cerca y tiene una alta tecnología en cuanto a armamento, aunque su ejército sea más bien un poco más pequeño de lo que debería. Por cierta cosa que ocurrió del 39 al 45, que a los alemanes les dio un poquito de recelo seguir otra vez con un ejército potente. Dejémoslo ahí, aunque está el nuevo Tratado de Versalles. Y Estados Unidos, bueno, ¿por qué es Estados Unidos? Porque tiene un ejército brutal, que no es comparable prácticamente a ningún ejército sobre la tierra, quitando a lo mejor al ruso o al chino, que ya lo veremos. Así que lo bueno es que, dentro de lo que cabe, Estados Unidos no tiene todas las fuerzas desplegadas en Europa, con lo cual se supone que contaría como, por ejemplo, a lo mejor el ejército alemán o el inglés, que tienen fuerzas allí, pero no puede desplegarlas todas. O sea, no es que tenga todo el ejército de Estados Unidos ahí plantado, no. Puede desplegar una burrada de tropas, pero no ahora mismo. Por lo tanto, bueno, pues no cuenta tanto como si estuviese. Rusia. El principal tanque ruso es el T-72, en este caso un T-72B3. Tiene bastantes defectos de diseño, por ejemplo el tema del Jack in the Box, la munición mal puesta, pero bueno, es lo único que tienen. Hasta que el T-14 Armata, si algún día se llega a producir del todo, que vete tú a saber, es lo único que tienen. Y bueno, en general los tanques, aunque en Ucrania ha habido muchas pérdidas, pero ya han demostrado que son tanques, sí, con sus defectos, pero son tanques que son muy fiables y están diseñados por un ejército de reclutas. Con lo cual es bastante fácil dentro de lo que cabe aprender, por ejemplo, a manejar un T-72. Es un tanque con perfil bajo, ligero, dentro de lo que cabe. ¿En qué se traduce eso? En que a pesar de que puede cruzar puentes más fácilmente, tiene menos silueta, pero luego el blindaje es mucho más pésimo, el diseño es mucho más pésimo, no tiene tanta protección como tiene, por ejemplo, un Leopard, no tiene un diseño, por ejemplo, para la munición como un Leopard, y aunque esto lo intentaron solucionar en el T-90, que es un tanque que ya es más interesante y más potente, pero aunque estos tienen más o menos 1800, pero sigue teniendo el problema de la munición del autocargador,
Con lo cual, si logras penetrar su blindaje, que no es precisamente el mejor del mundo, aunque está bien, el blindaje 190 no está mal. Si, por ejemplo, pongamos un Javelin, que es prácticamente imparable para un T90, entra, revienta el blindaje, en otro carro a lo mejor puede causar daños muy grandes, pero podría a lo mejor la torreta y alguno de la tripulación sobrevivir. Si, por ejemplo, pongamos que una ronda perforante de 120 milímetros impacta en la torreta de un T-72, a lo mejor en un Leopard solamente se mata al artillero y ya está. Y pueden salir todos fácilmente antes de que, por ejemplo, la munición reviente, si es que revienta. Pero eso ocurre en un T-72 y se van todos a la mierda. La torreta salta por los aires y adiós, muy buenas. En tema de transporte de tropas, el BMP-2, la familia BMP-2, BMP-3, que la verdad es que me gustan a mí estos vehículos bastante. Son vehículos anfibios, son transporte de tropas. Tiene un blindaje normal y lleva un transporte de tropas, es el estándar. Menos a lo mejor que alguna contraparte occidental, pero bueno. Es un blindaje normal y tienen buen armamento. En este caso un cañón de 30 milímetros, misil antitanque, ametralladora y en las versiones mejoradas incluye hasta lanzagranadas de 30 milímetros también. O sea, es un tanque que en general es interesante. Bueno, tanque, transporte de tropas, con vehículo de combate de infantería. Son vehículos interesantes. BMP-3, que es un BMP-2 un poco más mejorado, mayor espacio, un cañón de 100 milímetros extra, que eso es bastante curioso. Tema artillería, Rusia tiene muy buena artillería. Este es un obús, por ejemplo, un Koalitzia, que son armas potentes, bastante potentes. Y que en general pueden repartir bastante. En general Rusia tiene una artillería muy poderosa, con lo cual es un factor a tener en cuenta. Es uno de sus así puntos fuertes. Y aunque Ucrania ha mostrado que es verdad que el tema de drones es muy importante, pero Rusia dentro de lo que cabe se ha adaptado hasta cierto punto, aunque lo han hecho mejor los ucranianos, pero bueno. Tampoco vamos a entrar al trapo con nimiedades como es ahora mismo. Luego es verdad que parte de su artillería es soviética, lo cual desde época soviética en el sentido que ya es antigua. Con lo cual, quieras que no, eso ya hace que no es una artillería tan precisa como eso, como un Koalitzia o como un Panzerhaubitze alemán, no. Esto ya tiene menos precisión, pero bueno, tiene cantidades ingentes de artillería. En este caso creo que es un Gobotzilla, bueno, esos nombres rusos impronunciables que no vamos a pronunciar hoy. Tema de cohetes es bastante interesante porque Rusia, como podéis imaginaros, digamos que tiene una fuerza cohetera bastante importante. En este caso un BM-30 Smers, bastante poderoso. Que también pueden hacer como los Katyushas en la Segunda Guerra Mundial, en este caso con los Grad. Pueden hacer, pues eso, unas cortinas de fuego. Y no quieras ser el que recibe misiles de un Grad ni de ningún lanzacohetes ruso. Ni rusos ni estadounidense, pero es que en este caso los rusos tienen gran cantidad de lanzacohetes. Fuerza aérea rusa, aunque en esto ya lo siento, pero seamos realistas, en la fuerza aérea la OTAN tiene bastante ventaja, porque tiene más aviones y en general mejores, lo cual no quita para que los rusos tengan aviones muy interesantes. En este caso un Sukhoi 27, que es uno de los aviones así, bueno, el Sukhoi 27 ya no tanto, pero sí un Sukhoi 30, Sukhoi 35, son cazas buenos, que la verdad es que a mí en concreto, ni fu ni fan, son cazas interesantes, tienen empuje vectorial, dicen que en 3D, pero es un 2D un poco cambiado, que está bien, es bastante maniobrable, pero en temas de radar, en temas a lo mejor un poco de aviónica, temas de misiles no son, por ejemplo, no tienen aparecido un AIM 120, los R-73 y demás son buenos, pero no tienen tanta potencia, no son tan fiables y precisos. Y luego también que es bastante inferior, por ejemplo, a un F-35, un Eurofighter. Bueno, el F-35 ya juega en otra liga que el resto de aviones, incluidos los Eurofighter. Luego está el MiG-29, la familia MiG-29 hasta el MiG-25, que está muy bien. Estos sí en concreto el MiG-29 a mí sí que me gustan bastante por algunas cosas que tienen, que en los cuales esos son también el caballo de batalla ruso. Es el F-16 ruso, solo que con 2 motores. Está bien, es potente, tiene buena en general maniobrabilidad, armamento, pues un poco le pasa un poco lo que al Sukhoi 35, pero es un caza, bueno, ni fu ni fa también, normal, está bien. Me gustan algunas cosas, pero ¿es un mal caza? No. ¿Es un caza excelentísimo, lo más de lo más? Tampoco, es un caza normal. Luego, este en concreto es un modelo bastante bueno, el Sukhoi 25 Grad. Es el equivalente al A-10, pero en versión rusa. Con muy buen blindaje, 2 cañones gemelos de 30 milímetros, mucha carga. Es un avión de ataque a tierra muy poderoso. En Ucrania ha habido muchas pérdidas de ambos bandos, pero bueno, la verdad es que es normal en una guerra de tanta intensidad. El Tu-95, que aunque pueda parecer un poco anacrónico ese aspecto con hélices, pero cuidado con el Tu-95, que lleva, creo que son 75 años en servicio o más, y sigue siendo un bombardero más que capaz de, por ejemplo, lanzar una gran cantidad de misiles antibuque. O sea, son bombarderos que sí, ya
son un poco obsoletos, pero mientras que lancen misiles, que mientras que hagan como camiones de misiles, siguen siendo muy eficaces. Los Tu-22, Tu-160, etcétera, etcétera, a bombarderos muy potentes y con gran velocidad. La armada rusa, la verdad es que es bastante mala, excepto en submarinos. El resto de la armada rusa, misiles a lo mejor antibuque hipersónicos, pero no se puede comparar a la OTAN. En este caso, los misiles hipersónicos, que ya hablaremos de ellos. Defensa aérea rusa está bien, es normal. Los S-400 no han demostrado ser lo más de lo más en Ucrania, pero son buenos misiles dentro de lo que cabe. Siguen sirviendo. Luego, la defensa aérea baja cota rusa es bastante buena, con los M1 Tugunska, los Silka que todavía quedan por ahí, etcétera, etcétera. Está bastante bien la defensa aérea rusa. Y llegamos a la OTAN. M1 Abrams, guerrero en Irak, prueba en combate, muy buen tanque. Leopard 2 no necesita presentación. La verdad es que ha demostrado ser un tanque excelentísimo. Y aunque hay algunos, no, los Leopard 2 han sido estudios en Ucrania. Han sido estudios pocos para lo que han estado, para los que tienen y los que han estado en combate. Los Challenger 2, que también han tenido buen desempeño en Ucrania. Leclerc, que es un carro francés bueno. Tiene un autocargador, pero en este caso la munición está separada. Esto es un buen diseño de autocargador. Los Ariete italianos, que también son un carro normal. A lo mejor comparable un poco al Challenger, aunque con menos blindaje. El tema de los Bradley, que son una especie de BMP versión estadounidense con mayor blindaje y cañón de un 5 milímetros menos de calibre, un 125 milímetros, pero que a fin de cuentas viene siendo lo mismo. La versión un poco mejorada de los BMP, solo que con otra doctrina de diseño. El Pizarro, que es muy parecido al Bradley, solo que sin misiles antitanque y con un poco menos de blindaje, seamos realistas. El Puma, con muchísimo blindaje y un cañón de 30 milímetros sin misiles antitanque, muy buen diseño alemán. Luego, el tema de la artillería, los Panzerhaubitze, que son probablemente una de las mejores piezas de artillería, si no la mejor ahora mismo. Muy poderosa, 155 milímetros. El M109, que básicamente es el caballo de batalla de toda la vida. Este lleva casi desde Vietnam y aunque la han actualizado, la han mejorado y sigue estando ahí. Es eso, el caballo de batalla. Funciona, está bien, es preciso, tiene municiones muy potentes como el Pala, como la munición Excalibur. Ya está, el M109A6 Paladin es muy buen obús. Luego los HIMARS, que en Ucrania han demostrado ser muy poderosos y muy precisos. En tema de fuerza aérea, la OTAN gana por superioridad aplastante con los F-22, los F-35 con su integración de sensores, que aunque tiene muchos detractores el F-35, pero es un caza espectacular. Ahora mismo, en cuanto a integración de sensores y en cuanto a modernidad, creo que no hay caza comparable. El Eurofighter Typhoon, potente, eficaz, fiable, maniobrable, con muy buenos radares, un buen Iris-T, un caza muy eficaz, superior por ejemplo a un Sukhoi 35. El F-15 con una tasa de derribos enemigos de 108 y una tasa de pérdidas de 0. Capaz de volar por ejemplo sin un ala, un caza simplemente espectacular, súper poderoso y que puede por ejemplo trepar como un cohete. Es un caza que no tiene parangón en cuanto a... Este por ejemplo podría perfectamente con... O sea, es un rival digno de un Eurofighter, aunque es muchísimo más antiguo. El F-16, que viene siendo así un poco como el MiG-29, un poco mejor en algunos aspectos, pero viene siendo así lo mismo. Caballo de batalla, fiable, está ahí, funciona, que es lo importante. El Rafale, que es una especie de Eurofighter, solo que un poco mejor. Gripen, que tiene una buena integración de sensores, es un poco furtivo en algunos aspectos, que es un muy buen caza. El A-10, que es como un Sukhoi 25, bueno, vino un poco antes el A-10, que ha aguantado muchísimo daño de tierra. O sea, este es un avión simplemente espectacular y que puede aguantar de todo. O sea, este le puede disparar un misil antiaéreo que como no le den un punto critiquísimo, sigue volando. Le puede disparar con un cañón antiaéreo 23 milímetros que prácticamente no le vas a hacer casi nada. Y aunque le fallase el sistema normal, le tiene otro sistema, y si le fallase el sistema tiene otro, etcétera, etcétera. O sea, este avión está diseñado para aguantar lo que sea. B-52, un bombardero probado de la era de Vietnam, muy bueno. El B-1, un bombardero supersónico también muy poderoso. Comparable, por ejemplo, a un Tupolev 160. El B-2 Spirit. Los portaaviones aquí no serían tan aprovechables como, por ejemplo, una guerra en el Pacífico, porque son espacios más pequeños de mares. Por lo cual vamos a pasar un poco de ellos. El tema de ganaría la OTAN por oleada, porque tiene muchos mejores destructores, mejores fragatas, mayor número, etcétera. Submarinos andamos un poco parejos con los rusos, aunque a lo mejor un poco mejor los nuestros, un poco mejor los rusos, bueno, eso ya todo es discutible. Aunque el S-80 no está mal. En temas de misiles no tenemos mucho misil hipersónico precisamente, pero sí misiles furtivos de crucero, que son bastante prácticos para la guerra, como por ejemplo en Ucrania, los Storm Shadow, el que está en la esquina derecha, son muy eficaces. Los Tomahawk pueden hacer un ataque devastador. Defensa aérea, la OTAN tiene una defensa aérea muy potente, con sistemas Patriot, y los Mantis que van a implementarse poco a poco.
Y esto sería. Ya en el próximo vídeo lo trataremos más a fondo. Muchas gracias y no olvides suscribirte.